Bueno, he tenido que interrumpir, pero bueno, esta es la explicación general que he dado, ¿vale? Bueno, ahora vamos a identificar algunos tejidos. Bueno, estaba diciendo que esto es un tejido que pertenece a este grupo B, de tejidos, donde encontramos que hay abundante sustancia intercelular. Lo estamos viendo porque además está de manera muy compacta. Es como si el plastidecor que hubiéramos utilizado no hubiera dejado ningún hueco, ¿vale? No podemos observar muchas más cosas. Bueno, quizás sí pudiéramos decir o podemos distinguir aquí cómo encontramos pequeñas lagunas únicas, y por tanto estamos hablando de un tejido conectivo donde las células se encuentran en lagunas, con grandes huequecillos. Esos huequecillos pues forman parte de lo que es el tejido óseo, ¿vale? Yo me decantaría aquí por un tejido óseo donde aparecen las lagunas. En concreto, este es el tejido óseo compacto, el tejido óseo compacto. Compacto porque vemos que además aparecen una serie de estructuras como circulares en torno a una especie de huecos. Vemos aquí otra, ¿no? Estas estructuras circulares que estoy marcando son las osteonas, ¿vale? Y en el centro de cada osteona tenemos el canal de Haber, característico del tejido óseo compacto, ¿vale? Es verdad que las células no se ven muy bien, pero sin embargo en esta otra lámina se ven mucho mejor, ¿vale? Si hacemos un poquito de zoom, vemos efectivamente, marcado por las flechas amarillas, vemos las lagunas, vemos aquí una, aquí otra, aquí vemos una con su núcleo, aquí vemos otra, es decir, dentro de cada laguna que está formada por ácido hialurónico encontraríamos una célula que es un osteocito, ¿vale? Estos osteocitos, ¿vale?, están situados en pequeñas lagunas, ya sabemos, formadas donde está el osteocito rodeado de ácido hialurónico, ¿vale? Y sí que intuimos cómo se sitúan, hay como unos parches concéntricos, se pueden vislumbrar, además están marcados, que estarían formando lo que es la osteona. Osteona. Por eso estamos aquí también ante un tejido que es el tejido óseo compacto, ¿vale? Compacto. Podemos verlo ahí, ¿vale? Con sus canales de Haber. En esta diapositiva también se puede observar que existe otro tejido totalmente distinto. Esto es muy importante. Esto es como un paisaje, Yo tengo que ver qué cosas diferentes hay en la lámina. En este caso, aquí tenemos una cosa diferente que es muy parecida a esto, Y claro, si yo he conseguido identificar el hueso, pues lo más normal, esto que no tiene ninguna forma característica, esto es un tipo de tejido conectivo, Y como no es característico, es más cercano a un conjuntivo que a otra cosa, Realmente tengo que ayudarme de la teoría sabiendo que si estoy en el hueso es muy probable que esto sea parte de la médula ósea, de la médula ósea que encontramos en los huesos largos fundamentalmente. Bien, otra lámina también que tenemos aquí, pues sería ¿cuántas cosas distintas vemos aquí? Pues yo creo que aquí está claro que vemos una primera cosa a describir y una segunda porción a describir, ¿vale? Esta primera porción a describir me voy a fijar en una cosa. ¿En qué me voy a fijar? Pues que lo mismo que hemos dicho antes, tengo esas pequeñas lagunas individuales, únicas, entonces yo tengo que empezar a pensar que estoy dentro de un tejido conectivo porque tengo mucha sustancia intercelular, y esta sustancia intercelular abundante resulta que tiene mucho colágeno, Tiene mucho colágeno y además está muy compacta también, muy densamente. Claro, si uno esta idea con esta otra idea de lagunas, ¿vale?, individuales,
pues me decantó por un tejido que es el tejido óseo. Pero si me doy cuenta, parece que en la lámina este tejido aparece dispuesto en forma de láminas que se sitúan. Por eso este tejido sería el óseo laminar, que es muy característico de la epífisis de los huesos largos, ¿vale? De la epífisis de los huesos largos. Y bueno, pues lo otro que estamos viendo aquí, pues hay que pensar también que estamos hablando pues de el tejido de relleno propio, que sería también conjuntivo, ¿vale? O incluso podría ser parte de la médula ósea, etcétera, etcétera, etcétera. En fin, vale, este tejido es muy característico. Como vemos, la sustancia intercelular apenas está coloreada y esto indica que estamos hablando de una sustancia líquida como es el plasma, y además se distingue muy bien porque vemos los glóbulos rojos perfectamente identificados, los glóbulos rojos, que como característica vemos que han perdido el núcleo, porque el núcleo no está coloreado, no está coloreado de nada. Sabemos que la tinción característica de los núcleos es esta tinción en violeta. Bien, aquí vemos algo distinto, que eso sería un glóbulo blanco, y aquí vemos otro glóbulo blanco, y ya hay que atender a las características de los glóbulos blancos en la teoría. Por ejemplo, si nos fijamos en este de aquí, vemos que en el citoplasma presenta pequeños gránulos, que estoy marcando ahora, pequeños gránulos, los vemos. Estos pequeños gránulos hacen pensar que este es un granulocito, y además vemos que está fragmentado el núcleo está fragmentado. Esta fragmentación corresponde fundamentalmente a un neutrófilo, que se va fragmentando el núcleo conforme va avanzando en edad ese neutrófilo. Y aquí vemos también que parece que hay, también es granulocito, porque vemos gránulos en el citoplasma, lo vemos perfectamente, Y bueno, pues luego el núcleo pues tiene esa forma que parece que está también irregular. Luego probablemente yo me decantaría por pensar que esto es un basófilo, ¿vale? Bien, entonces esto es tejido sanguíneo, del tirón. Bueno, aquí encontramos una lámina muy interesante. ¿Por qué es tan interesante? Pues porque encontramos como varias zonas. Entonces tengo una zona, tengo otra zona, aquí, que parece que es igual que esta, y después nos adentramos aquí en esta otra, que sería, vamos a marcarla con otro color, que sería esta de aquí, la zona C. Bueno, pues viendo un poquito las indicaciones, podríamos decir que en la primera zona que nos encontramos aquí, esta que vamos a marcar, ¿vale? Las células están muy juntas, muy unidas, no hay apenas sustancia intercelular, y entonces estaríamos hablando de lo que es un tejido epitelial, porque además las células no son alargadas, sino que son células, ¿vale?, muy simples, muy sencillas. Y si nos fijamos un poquito más, también en este tejido epitelial encontramos también cilios en la parte apical, encontramos también alguna célula calciforme, como por ejemplo esta, ¿vale? Esta célula en forma de cáliz, por eso se llama calciforme, que son células secretoras. Y también, por ejemplo, ya sabemos que si hemos identificado el tejido epitelial, también sabemos por la teoría que debajo de un epitelial siempre nos vamos a encontrar un tejido, ¿vale? Un tejido conjuntivo. No se ve muy bien este color, vamos a ponerlo así, conjuntivo. Este tejido conjuntivo se caracteriza por tener abundante sustancia intercelular, como vemos, ¿vale? Las células no tienen forma característica y se aprecia la abundancia de colágeno. Probablemente, bueno, pues podamos decir que esto es un conjuntivo laxo, ¿vale?, sin más.
un tejido conjuntivo laxo. Seguimos. Yo consideraría que esto también forma parte del tejido conjuntivo y vemos una tercera parte donde se observan una abundancia de sustancia intercelular dibujada en morado. Esta abundancia de sustancia intercelular que está muy densamente, que tiene mucho colágeno, como veis, mucho colágeno, y como característico, pues sí que señalaría cómo las células están encerradas en lagunas, también lagunas de ácido hialurónico, y que parece que además estas lagunas de ácido hialurónico están situadas o van por pares, por pares. Luego aquí tenemos lo que son los grupos isogénicos. Parece que este tejido es como si tuviera el sarampión. Bueno, pues porque estamos hablando de un tejido cartilaginoso. Cartilaginoso. Vale, ¿qué tipo de cartilaginoso? Pues yo me decantaría por el tejido cartilaginoso hialino. ¿Por qué hialino? Primero, porque hay que distinguir si este tejido tiene pericondrio o no lo tiene. Recordamos, el pericondrio es esta zona que hace de sándwich, y vemos que esta zona que hace de sándwich es como si este fuera el pan del sándwich. Es decir, tengo aquí, ¿vale?, una parte que está delimitando el tejido cartilaginoso. Es más, puedo distinguir las dos partes del pericondrio. El pericondrio fibroblástico, que está formado por tejido conjuntivo, básicamente, y el pericondrio condroblástico, que está formado por estas pequeñas células que marco aquí en azul, ¿vale?, que parece que no se han diferenciado todavía, pero lo normal es que vayan diferenciándose progresivamente a condrocito, ¿vale?, que son los grupos isogénicos estos que hemos hablado.